ese pacifismo del pueblo español que procede del miedo que nuestros padres inculcaron y los hijos actuales inculcaron después de la guerra civil, de que no se metieran en política, de que odiaran la violencia, y por eso llegó hasta el extremo absurdos de cuando murió Franco. Mucha gente de buena fe creían que podía haber, que si no había consenso, que podía haber guerra civil. Eso se lo creían gente de buena fe y gente inteligente. Era algo asombroso. Yo me quedaba asombrado cómo personas serenas podían sostener semejante disparate viviendo en España, sabiendo que era imposible que una guerra civil en España, como si las guerras civiles fueran, así como si se pudieran declarar. La guerra civil española traía unas causas muy lejanas y muy profundas, y el miedo que causó las víctimas a uno de otro lado, y la política de Franco, la represión tan brutal después de la guerra, todo eso inculcó en las madres y en los padres la educación a sus hijos del horror a la violencia. En España no hay ningún pueblo europeo que tenga más espanto de la violencia que el español. El español es el pueblo más pacífico. Yo conozco todos los pueblos europeos, he viajado, en ninguno hay ese horror a la violencia, ese temor a una guerra como en España. Pero fíjate qué ridículo, temor a una guerra civil en España. Pero si eso que es un chiste. Bueno, pues ese chiste sirvió para que Santiago Garrillo en la transición se inventara el ruido de sables para asustar a los militantes del partido y que aceptaran el pacto de Santiago Garrillo con Suárez y la aceptación de la monarquía. Para eso sirvió nada menos que eso. Es decir, ese temor verdadero a un falso peligro de violencia, que era falso, sirvió para hacer la trampa de la transición, para que en lugar de abrir un periodo de libertad después de Franco, para que se discutieran las formas de Estado y de gobierno que a los españoles les podía convenir, y un referéndum no plebiscitario como fue el que se celebró en España. La gente no conoce la diferencia entre referéndum y plebiscito. ¿Cuál es? Que el plebiscito era una antigua fórmula de los romanos que elegían a mano, por un sí o no, generalmente a mano alzada, los jefes del ejército y los emperadores. El plebiscito no es más que decir sí o no a una propuesta, pero nada más. Pero el referéndum no hay referéndum si no es optativo, si no hay posibilidad de elegir una cosa u otra. Es decir, no tiene que ser el referéndum tiene que ser electivo. En el plebiscito no se elige, se aclama, como las legiones romanas a su emperador. Hay una aclamación con un sí masivo o con un aplauso masivo. Eso es lo que hubo en España. No se pudo elegir entre monarquía o república, por ejemplo, ni entre gobierno central o gobiernos autonómicos, tampoco se hizo después a la marcha, ni entre sistema presidencialista y sistema parlamentario. Si que no se pudo elegir nada, se dio todo impuesto por los herederos de Franco, y eso, claro, eso produjo lo que ha traído una de las constituciones peores del mundo, la española, porque copió todo lo malo de la italiana y todo lo malo de la francesa. O sea, técnicamente es una constitución mala, una carta magna mala. No, es que no es constitución, es una carta otorgada, no es constitución, porque como dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dictó en la Revolución Francesa, el artículo 16 dice: no hay constitución si no hay separación de poderes. Y como en España no hay separación de poderes, es decir, que el partido que tiene la mayoría, como sucede ahora con Rajoy en el legislativo, es el que tiene el gobierno, y el que tiene más mayoría nombra la mayoría de los miembros del Poder Judicial, pues no hay separación de poderes, no hay constitución. Una constitución, ¿por qué se llama constitución? ¿Acaso una constitución constituye la nación? De ninguna manera. La nación es anterior a la constitución, existía antes y existirá después si esto se deroga. ¿Qué es lo que constituye el Estado? De ninguna manera. Pues si el Estado existía antes, entonces, ¿por qué se llama constitución? ¿Qué es lo que constituye? Bueno, pues exactamente lo que constituye es un nuevo esquema de los poderes del Estado, de los tres. ¿Y cuál es el esquema? Separación. Lo nuevo que hace una constitución es separar los poderes que antes estaban unidos. Franco tenía los tres poderes unidos. Una constitución post-franquista tenía que haber separado esos poderes. ¿Y qué ha hecho? Es copiar la fórmula de Franco: unidad de poder y pluralidad de funciones.
Hay 3 funciones, pero un solo poder. ¿Quién tiene ese poder? El partido estatal que ha ganado la mayoría absoluta. Esa es la realidad española.